Bueno, eh, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo se pueden generar tablas y reportes estadísticos descriptivos utilizando R, pero sobre todo utilizando una paquetería muy útil que se llama GT Summary. Entonces, antes de ver como tal el paquetito y pues algunos ejercicios de aplicabilidad, me gustaría que repasemos dos conceptos muy importantes que vamos a tratar en esta clase. Uno es el tipo de variables que hay en investigación y el otro es cómo se presentan las variables dependiendo de si son continuas categóricas en una tabla descriptiva. Entonces, vamos a ver un breve repaso de los tipos de variables. Digo, esto ya lo han visto de seguro en algún curso de metodología o en algún curso de epidemiología clínica. Entonces, digo, nada más vamos a puntualizarlo en algunos conceptos. Entonces, básicamente, los datos que se pueden capturar en investigación se pueden dividir en dos grandes ramas. Datos de tipo categóricos o cualitativos o datos de tipo numéricos o cuantitativos. Entonces, esto ya lo hemos visto a lo largo del curso y esto ya lo saben de manera muy amplia. Entonces, la forma en la que nosotros medimos la gran mayoría de las cosas en investigación es en estos dos rubros, ¿va? Y de ahí que se desprendan varios tipos de análisis y varios tipos de formas de analizar cada uno de estos subdominios. Básicamente los datos categóricos los vamos a poder dividir en datos nominales y datos ordinales. Para esto, pues me gustaría preguntarle aquí a los presentes, empecemos por esta Diana. ¿Se encontrará por ahí esta Diana? Sí, aquí estoy. Perfecto, Diana. ¿Cuál es la diferencia entre un dato de tipo categórico nominal y un dato de tipo categórico ordinal? Si no, no te preocupes, Diana. En la siguiente oportunidad puedes comentar. Adelante, Edgar, vi que levantaste la mano. Sí, ¿se me escucha? Sí, adelante, te escucho. Sí, bueno, un dato nominal, pues es como una etiqueta que se le da a un objeto, por ejemplo, donde no tiene una jerarquía y a diferencia del ordinal, que sí un valor puede valer más que otro, por ejemplo. Ok, está excelente en el sentido de que el dato nominal no va a tener una jerarquía. El ordinal, más que, que pueda tener una jerarquía, tú le vas a asignar a priori un orden, ¿ok? Y este puede variar dependiendo del contexto o de la forma en la cual a ti te interesa analizarlo, ¿no? Obviamente estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, espectros de, por ejemplo, mayor a menor grado, ¿no? Pero ¿qué tal si lo quisiéramos ver al revés? El orden cambia y por ende la jerarquía en la cual tú la vas a asignar pues ese orden, ¿no? Entonces, básicamente es la diferencia entre estos dos tipos de datos. Los nominales, que a su vez se pueden dividir en tipo binomiales o multinomiales, es decir, que tengan más de dos categorías, pues básicamente no establecen ningún orden de jerarquía. Puede ser el color de cabello de una persona, el color de ojos, tener o no tener una condición, por ejemplo, tener diabetes, hipertensión, etcétera. Mientras que las variables de tipo categórica ordinal, pues van a tener una jerarquía establecida a priori. Ahora, en este sentido, pues hay dos tipos de subclasificaciones de los tipos de variables cuantitativas o numéricas. Aquí yo se las simplifiqué de manera muy, muy concentrada. Digo, no me voy a meter en detalle de las variables de tipo razón, intervalo y de tipo discreta, pero básicamente en manera muy general hay dos formas de verlas y analizarlas en R. Variables de tipo discretas o variables de tipo continuo. Entonces, esto sí, o sea, sí se puede contestar por el conocimiento que ustedes ya hayan adquirido en clases de metodología. Eh, Se encontrará por ahí esta Melissa. Sí, doctor, aquí estoy. Súper. De manera muy general, ¿cuál es la diferencia entre un dato de tipo discreto y uno de tipo continuo? Tenía entendido que los discretos son como aquellos que tienen interrupciones, como en toda la escala numérica, y los continuos, pues, como dice su nombre, no llevan como una continuidad. No sé si.
Va cerca, sí, o sea, parcialmente es correcta la respuesta. Si quieres, aquí veo que está levantando la mano Calderón. Sí, podemos como diferenciarlos en que unos son números enteros y los otros no. Básicamente, o sea, y si no son enteros, o sea, tú mismo dime, o sea, o sea, ¿qué escala tendría un número de tipo continuo? O sea, que pertenecen a los números reales Ajá, o decimales. exacto, y por ende, o sea, puede tener infinitesimal de particiones, ¿no? Que se traduce en tener varios decimales incluidos, ¿no? Entonces, básicamente los variables de tipo continuo discreto, pues tienen particiones enteras, ¿no? Normalmente son conteos que se pueden, enumerar en números, vaya, la redundancia, en números enteros. El número de hospitalizaciones, número de síntomas, por ejemplo, número de hijos, número de, no sé, condiciones, comorbilidades, etcétera, ¿no? Y pues el resto de las variables que puedan ser integradas en una escala infinitesimal, que como bien dijo Calderón, pues que pertenecen al dominio de los números reales, pues básicamente son números de tipo continuo, ¿no? De ahí que puedas uno dividirlo en si son de razón, intervalo. Pero bueno, no me voy a meter tanto en detalle. Entonces, básicamente esa es la forma en la que se pueden clasificar las variables pues, en investigación. Entonces, les pongo algunos ejemplos para que quede bien redondeado estos conceptos. Entonces, las variables de tipo cualitativas nominales, que aquí los identificamos como condiciones o atributos que identifican un sujeto, pueden ser, por ejemplo, los síntomas cardíacos. Tener disnea, tener angina, tener, no sé, dolor precordial. O sea, que estos son básicamente tener o no tener. Otro ejemplo podría ser, no sé, pensando en una condición que pueda clasificarse en varias categorías. Por ejemplo, no sé, el color de cabello o las categorías de color de cabello que una persona pueda tener, ¿no? Ahora, tenemos del otro lado, pues las condiciones que sí se pueden ordenar o que pueden jerarquizarse dependiendo de un atributo, perdón, de una escala de valor. Entonces aquí les pongo como ejemplo la escala de Nija, que como ustedes saben, pues a mayor escala de Nija, pues te traduce a una clase funcional diferente que a tener una clase, por ejemplo, de tipo uno, ¿no? Entonces, clínicamente tiene un significado estar en una clase Nija 4 comparado con estar en una clase NIJA 1, ¿no? Y así con muchas otras condiciones. Por ejemplo, no sé, condiciones que representen una jerarquía que yo establezca a priori para fines de un análisis. Por ejemplo, la escolaridad. Si nosotros asumimos que algunas personas puedan tener mayor riesgo de padecer algunas condiciones por tener escolaridad primaria o sin escolaridad comparado con las jerarquías o escolaridades superiores, por ejemplo, posgrado, etcétera, pues ahí el orden se podría invertir, ¿no? Para jerarquizar a aquellas escolaridades, digo, a aquellas personas que tengan menor escolaridad en jerarquías superiores para establecer un gradiente, ¿no? Entonces, digo, esto va a depender del tipo de variable, del contexto y obviamente lo que les interesa analizar. Esto pues, lo vamos a ver más adelante, a qué me refiero. Y esto es a lo que me refiero. O sea, las variables de tipo discreta son números enteros que pueden particionarse, es decir, por ejemplo, el número de síntomas, ahí dice cardíacos, me equivoqué. Y las variables de tipo continua son aquellas en las que tienen particiones infinitas. Por ejemplo, el colesterol LDL, que puede tener decimales, centesimales, etcétera, ¿no? Pero finalmente tienen varias combinaciones posibles que pueden recaer de una medición. Ahora, ¿por qué? Bueno, y antes de pasar al tema de cómo es que se presentan las variables descriptivas, perdón, las variables en una tabla descriptiva, pues es importante saber en concreto cómo es que se pueden evaluar las variables de tipo continuo. Ahora, con las variables de tipo categórica, ya, este dominio, o sea, básicamente estas. Básicamente, estas variables se presentan por la frecuencia, es decir, por el conteo que se observó eh, de esas variables en un estudio o en una muestra de estudio. Se puede evaluar la frecuencia del conteo de las condiciones categóricas que uno está observando y habitualmente se acompañan con un porcentaje o el porcentaje absoluto que representa de un grupo de interés, ¿no? Entonces, normalmente lo podemos presentar en función de una muestra total para evaluar la frecuencia y el porcentaje de una muestra, ¿no?
Entonces, con esos no hay tanto problema porque pues, sabemos que solo hay una, o principalmente se pueden presentar de una forma. Sin embargo, con las variables continuas, pues puede variar ligeramente, porque tenemos varias medidas que nos permiten evaluar la distribución que pueda llegar a tener una variable continua dentro de una población. Entonces, esto igual ya lo habían visto de seguro en una clase de estadística básica, pero pues vamos a recopilar algunos conceptos. Entonces, básicamente tenemos tres formas de presentarlos, de las cuales en la gran mayoría de los artículos científicos se acotan a dos principales medidas. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, ya, aquí está. Entonces tenemos básicamente tres, hay varias, o sea, pero las más comunes son estas tres medidas de tendencia central. La media aritmética, la mediana y la moda. Ahora, la media aritmética es básicamente el valor que hipotéticamente saldría si yo aleatoriamente saco a una persona dentro de mi muestra de estudio, ¿no? Es el valor esperado que yo tendría que esperar, vaya la redundancia, si yo sacara a un paciente y evaluara una variable o una condición continua dentro de mi muestra de estudio. Entonces, la media aritmética, como ustedes ya lo han calculado en algún momento, pues se saca sumando todas las condiciones numéricas y dividiéndola entre el número de observaciones que ustedes observaron. Entonces, ahorita vamos a ver una particularidad de la media aritmética, pero, bueno, tiende a coincidir en algunos casos con la mediana. La mediana representa el valor que se encuentra a la mitad, literal, o sea, partiendo a la mitad un conjunto de datos de una forma ordenada. Ahora, esto lo vamos a ver visualmente en una gráfica de distribución normal, pero es útil tener la mediana cuando los datos tienden a tener un sesgo, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y finalmente, la moda es el valor que más se repite en una serie de datos, independientemente de si están ordenados o no. Y este tiene una gran utilidad, sobre todo en variables continuas de tipo discretas. Ahora quiero que vean el siguiente esquema, porque básicamente resume la importancia de saber elegir con cuál medida de tendencia central voy a describir mi distribución. Ahora, como ustedes saben, gran mayoría de las variables continuas, en general en el mundo médico, pues tienden a comportarse, no todas, digo, hay grandiosas excepciones, pero la gran mayoría tienden a comportarse como una curva simétrica similar a una distribución normal. ¿Cuál es la particularidad de la curva de distribución normal? Pues que la moda, la mediana y la media tienden a coincidir en el mismo punto. Entonces, el promedio o la media, pues habíamos dicho que es el valor esperado si hipotéticamente yo sacara a una persona dentro de mi muestra de estudio. Entonces, vamos a pensar que esta es la edad, como ejemplo. La edad es una variable que vamos a pensar que se puede distribuir de esta forma en la población general. Entonces, si yo hipotéticamente sacara la edad de los mexicanos, el promedio, vamos a ponerlo de otra forma. Si yo hipotéticamente supiera el promedio de edad de los mexicanos, vamos a pensar 40 y cacho años, 45 años, yo podría hipotéticamente agarrar a cualquier persona adulta de México, ¿no? Así agarrarla y el valor que aproximadamente yo esperaría encontrar es 45, ¿ok? Entonces, esa es la implicación de la mediana, perdón, de la media. Ahora, la mediana, como yo les dije, es el valor que se encuentra a la mitad o que parte a la mitad los datos en una serie ordenada de datos. Entonces, aquí vamos a pensar que tengo edades desde los 10 hasta los 90 años, ¿no? Y pues justamente el punto que cae a la mitad, vamos a pensar que es 45. Entonces, el punto que parte a la mitad de manera proporcional mi distribución, es decir, que a la mitad izquierda tengo el 50% y a la mitad derecha el otro 50%, ese punto me lo va a dictaminar la mediana. Y finalmente, la moda es el valor que más se repite en mi distribución de datos, ¿no? Entonces, hasta ahorita creo que no he dicho ningún concepto que no hayan aprendido previamente. Ahora, la utilidad de saber distinguir entre el promedio y la mediana radica en si yo tengo un sesgo.
Ahora, ¿quién va a determinar el tipo de sesgo? Lo va a determinar los valores extremos o los valores atípicos. Entonces, aquí como pueden ver en una curva de distribución normal, pues los, entre comillas, valores atípicos se podrían considerar como aquellos valores que estén por arriba de 2.5, 3 desviaciones estándares por arriba del promedio, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de distribución? Vamos a pensar que la gran mayoría de los valores se concentra, vamos a pensar que este es el caso de la glucosa. Vamos a pensar que la gran mayoría de mis pacientes que les medí la glucosa van a tener concentraciones de entre 60 y 90. Pero como todo, pues va a haber gente que pues tiene concentraciones altas de glucosa por las diversas razones fisiopatológicas que ustedes consideren. Vamos a pensar que yo tengo sujetos que tienen glucosas de 180, 200 o inclusive glucosas de 400. Entonces, estos sujetos son válidos desde el punto de vista de mi estudio, o sea, no los puedo excluir. Entonces, el hecho de que yo tenga valores positivos o que excedan de, vaya otra forma de decirlo, excedan de esta distribución hacia un lado positivo o hacia un lado hacia la derecha, pues va a determinar este tipo de sesgo. Entonces, cuando tengan valores muy extremos hacia la derecha, pues esto va a llamarse sesgo positivo. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar el promedio en estos casos? Pues que el promedio se va a jalar hacia los valores extremos. Entonces, si yo tengo una distribución en la cual yo tengo valores atípicos muy por arriba o muy hacia la derecha de mi distribución, el promedio se va a jalar hacia hasta esos valores atípicos. Entonces, si yo dije que la gran mayoría de mis valores estaban entre 60 y 90, yo puedo aquí determinar un promedio, aquí a este bote pronto, tal vez de 110, ¿no? Y yo puedo determinar que la gran mayoría de mis personas van a tener rangos de prediabetes, lo cual puede ser un error al momento de interpretar mis datos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería una mejor medida de tendencia central? La mediana. Aquí la mediana vamos a pensar que está en 80. La mediana, como bien dije, es una variable que es menos sensible, perdón, es una medida de tendencia central que es menos sensible a valores atípicos. Entonces, la mediana puede ser un mejor indicador de cómo se encuentran mis datos en general dentro de la distribución que yo busco evaluar. Y el mismo ejemplo se puede aplicar a los sesgos hacia la izquierda. Ahora, de aquí que podamos entender la utilidad de saber distinguir cuándo utilizar tanto la media aritmética como la mediana. Básicamente, si mi distribución tiende a aproximarse a una curva simétrica, entonces una medida de tendencia central óptima sería la media. Mientras que si yo tengo algún tipo de sesgo, vamos a pensar sesgo hacia la derecha, ay, este salió muy simétrico. Si yo tengo un sesgo hacia la derecha, aquí con valores atípicos muy por arriba del promedio, o contra yo tengo un sesgo hacia la izquierda, pues entonces una mejor medida, perdón, una mejor forma de presentar mi medida de tendencia central sería utilizando la mediana. La moda es útil para cuando tengo pocos datos. Esto lo vamos a ver más adelante con la forma en la que se presentan tablas descriptivas, pero básicamente la moda puede ser útil cuando tengo una N reducida, llámese 10 pacientes, a lo mucho 20 pacientes. Ahora, normalmente las medidas de tendencia central se acompañan con una medida de dispersión. Entonces, las definiciones, pueden sonar un poco rígidas, por ejemplo, la de la desviación estándar y rango intercuartilar, pero básicamente la desviación estándar mide qué tanto se puede alejar una persona o un individuo o un dato de manera individual en función de la media. Entonces, es una medida estandarizada para saber qué tan alejado un dato se encuentra del promedio. Contrario al rango intercuartilar. El rango intercuartilar me gusta más explicarlo como si fuera un pastel. Entonces, vamos a pensar que tienen aquí su curva de distribución simétrica. Y ya saben que la mediana es el punto en el cual mi pastel se va a dividir en dos.
aquí tendría el 50% y aquí tengo el otro 50%. Pero vamos a pensar que este pastel ahora yo lo quiero dividir en 4. Entonces, en lugar de dividirlo en 2, ahora vamos a dividirlo en 4 cachitos. Entonces, el punto que parta a la mitad, ese lo voy a dejar. Y vamos a pensar que estos dos puntos perdón, estas dos líneas en azul van a dividirme en 4 cachitos iguales mi distribución. Entonces, si hacemos la suma, aquí tendría el 25%, aquí tendría el 25%, aquí tendría el 25% y aquí tendría el 25%. Entonces, aquí la pregunta del millón que le voy a hacer a a esta, ¿se encuentra por ahí Ricardo? Sí, Perfecto. ¿Cuál es el porcentaje de datos que entonces yo tendría entre estas dos líneas azules? el 50%. Exacto. Entonces, este 50% me lo va a estar determinando mi punto que divide mi primer cuartil y mi tercer cuartil. Entonces, la distancia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil se le conoce como rango intercuartilar, rango intercuartílico. Entonces, esta medida es muy útil cuando ustedes quieran presentar, independientemente del tipo de distribución, el 50% o dónde se encuentra el 50% de los datos de su población. Entonces, de ahí que tradicionalmente, bueno, y finalmente tenemos el rango. El rango finalmente es el punto máximo y el mínimo que ustedes capturaron en su muestra, ¿no? Entonces, pues el rango básicamente es cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo y te da una medida muy rápida y muy general de cómo se dispersa la totalidad de los datos. Entonces, de ahí que normalmente las medidas de tendencia central se acompañan con una medida de dispersión. La media aritmética habitualmente se acompaña con la desviación estándar, mientras que la mediana habitualmente se acompaña con el rango intercuartílico. Y esto tiene una explicación, dado que si una persona presenta su información en función de la mediana y rango intercuartílico, se puede asumir de que la distribución que tienen sus datos van a tener algún tipo de sesgo, evaluado hacia la derecha o hacia la izquierda. Mientras que si su curva de distribución asemeja una curva simétrica o muy parecida a una curva de distribución normal, pues se puede claramente presentar utilizando la media aritmética y la desviación estándar. Entonces, esto probablemente ya lo hayan revisado en clases previas. Digo, no me voy a detener tampoco en los detalles analíticos de cómo evaluar el tipo de distribución, con cuáles criterios y las pruebas, pero sí es importante evaluar estos conceptos. Ahora sí, vamos a ver el tema de cómo presentar tablas descriptivas dentro de un contexto de investigación científica. Entonces, las tablas descriptivas ayudan muchísimo al lector a identificar aquellas características claves para poder resolver la pregunta o el objetivo de investigación que se hicieron los autores de ese artículo o de ese proyecto. Entonces, es una forma muy resumida de compilar toda la información que se midió en la muestra, población o caso de estudio dentro de un solo elemento y que le permita al lector generar la mayor cantidad de conclusiones a partir de la descripción de su población. Esto, pues evidentemente, obliga al lector a que pues, se dé un panorama muy general de cuáles fueron las características de la muestra que se evaluó. Y también es útil para cuando se buscan comparar diferencias entre grupos. Habitualmente buscamos comparar diferencias entre la gente que desarrolló y no desarrolló mi desenlace, entre, vamos a pensar, grupos de edad, entre hombres y mujeres, entre grupos que tienen una condición o no tienen una condición. Entonces, esto puede ser muy útil porque hay características que a mí me interesan ver si son diferentes entre grupo A, grupo B, grupo C, grupo N, ¿no? Entonces, esto también ayuda a identificar patrones dentro de la distribución de los datos y ayudan a identificar aquellas variables que pudieran estar
siendo condicionantes a un desenlace o condición de interés. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de una tabla? En general, de una tabla descriptiva. Pues tienen que presentarla con un título. Su tabla tiene que tener un título que enuncie qué es lo que ustedes están presentando con sus datos. Un encabezado de columna, que ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, pero básicamente tienen que especificar en cada columna qué es lo que se está presentando. Una evaluación por características, es las variables, esto quiere decir las variables que van a presentar en su muestra de estudio. Una evaluación estadística, que esto es la forma en la que ustedes están presentando su información, ya sea si es una variable categórica, pues es frecuencia, porcentaje, o si es una variable continua, ya sea con una medida de tendencia central promedio y una medida de desviación, de dispersión, perdón, de desviación estándar. Un pie de tabla, que habitualmente incluye anotaciones o, perdón, abreviaciones o incluye simbología específica para poder entender mejor la descripción de sus resultados, y algunas anotaciones que habitualmente incluyen las abreviaciones o la simbología en cuestión. Entonces, vamos a ver un ejemplo con este artículo de el Jack. Este artículo es un estudio en el cual se evaluó la asociación que tiene la obesidad abdominal y el riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes con falla cardíaca con FEBI conservada. Aquí les dejo el resumen, pero básicamente buscaron evaluar la asociación entre la obesidad abdominal y la mortalidad en esta población. Para esto se reclutaron casi 3.300 pacientes con estas características. La conclusión muy resumida de este estudio es que los pacientes que presentaron obesidad abdominal tenían mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Bueno, el objetivo de traerles a colación este artículo es presentarles la tabla descriptiva que estos autores presentan en su estudio. Y vamos a analizar algunas características paso por paso para que ustedes vayan generando esta experiencia para poder presentar tablas en sus proyectos. Entonces, esta es la tabla 1, está cortada, solo les presento las primeras, creo que 8 variables, pero finalmente nos da un panorama muy general de lo que estos autores buscaron presentar. Entonces, vámonos por partes. El título. Con el simple hecho de leer el título, el lector tiene que entender sin ambigüedades a qué se refiere el contenido de esta tabla. Entonces, esto utiliza habitualmente terminología sin abreviaciones, o sea, no se puede, habitualmente no se incluyen abreviaciones dentro del título de una tabla. Esto para facilitar la comprensión de la tabla fuera del contexto del artículo. Entonces, acuérdense que los elementos, tanto las tablas como las figuras, si ustedes los sacan del artículo y los pegan, vamos a pensar en una diapositiva, se tiene que seguir interpretando. Entonces, aquí el título de esta tabla fue características basales del estudio de pacientes con y sin obesidad abdominal. Entonces, con el simple hecho de leer el título, ya se entiende de qué va a tratar el contenido de esta tabla. El segundo elemento que les dije que tenían que enunciar era el encabezado de las columnas. ¿A qué quiere decir esto? Pues que voy a presentar en cada columna en mi evaluación en esta tabla. Entonces, esta es una tabla que tiene 3 elementos bien identificables. Entonces, para esto, le voy a preguntar a... se encuentra por ahí está Michelle. Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto. A ver, sin antes, o sea, mostrar el contenido de la diapositiva, tú dime, o sea, ¿a qué elemento corresponde el número 1? O sea, ¿qué trata de, o qué tratan de mostrar estos autores en la columna 1? Pues podrían ser las variables, perdón, que se van a evaluar. Exacto, muy bien. En la columna 2, Son las mediciones que se obtuvieron. exacto, ¿no? Pero más que mediciones, o sea, ¿qué identificas que estos autores buscaron presentar? O sea, ¿qué son estos números? Como un rango. Ajá, Sí, como un rango de medidas entre, supongo que de grupos. ajá.
y pues el promedio, porque pues al final está el valor de P también. Exacto, ¿no? Que ya dijiste el elemento de la columna 3, ¿no? Pero básicamente aquí, como tú bien dijiste, o sea, buscaron presentar algunas características de cómo se comportó la edad, en este caso la variable de sexo, la etnicidad, el estatus de tabaquismo, etcétera, ¿no? Aquí yo me vi un poquito tramposo, digo, aquí no les especifiqué qué quieren decir estos números, pero lo vamos a ver más adelante, pero la mayoría de los variables categóricas, como yo les comenté, se presentan en función de una frecuencia y un porcentaje. Aquí solamente están presentando el porcentaje en función del grupo que están aquí evaluando, en este caso, gente sin obesidad abdominal. Y la columna 3, si quieres tú misma, Michelle, coméntame, qué tratan de presentar aquí. Pues como bien dice el título de la columna, pues es el valor de P. Yo Ok. la interpreto como, ay, perdón, Sí, sí, adelante. como el promedio de las dos mediciones que hicieron en la columna anterior. Bueno, en las dos columnas anteriores. Ok. Y digo, ¿de qué te serviría el valor P? O sea, de manera muy general. Pues para saber si las diferencias que hay entre los dos grupos de datos que están presentando en la columna 2 son significativas. Exacto, ¿no? Entonces, digo, esa es una forma muy simplificada de ver el valor P, no es la única, pero básicamente, digo, si ustedes ven, por ejemplo, esta tabla, vamos a ver, por ejemplo, el caso de el sexo, ¿no? Aquí hay una mayor proporción de mujeres en este grupo que en este grupo, o sea, por el simple hecho de que el número es mayor. Entonces, yo quiero saber si esta proporción es mayor y si perdón, yo quiero saber si esta proporción es estadísticamente mayor que el grupo que aquí no tiene obesidad abdominal. Entonces, para eso me puedo apoyar de un valor P para saber si esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, muy bien, Michelle, comentaste los elementos clave. La primera columna habitualmente busca describir los parámetros o las variables o las características que a ti te interesa presentar. Y aquí, pues, va a depender del tipo de variable, como lo vamos a ver más adelante. La segunda columna enuncia los grupos de variables a describir, pero sobre todo muestran el estadístico que a mí me interesa presentar. Entonces, para el caso de las variables continuas, pueden ver aquí que es un estadístico o una medida de tendencia central que se acompaña con una medida de dispersión. Y en el caso de esta variable de tipo categórica, pues aquí digo, los autores bien pudieron haber puesto un porcentaje, pero pues es el porcentaje en función de la característica que ellos evaluaron. Y la tercera columna, habitualmente, cuando se buscan comparar grupos, se suelen incluir algunos otros estadísticos que permitan complementar la comparación. Habitualmente el estadístico, o perdón, el parámetro que más se presenta es el estadístico del valor P. Entonces, básicamente lo que a ti te interesa es tener un plus que te permita saber si el grupo A es diferente al grupo B, ¿no? Algo que sí es importante enfatizar es que siempre se tiene que incluir la N en el cual se está evaluando un grupo de interés. Entonces aquí, en este estudio, los autores evaluaron, déjenme se los presento, evaluaron 3,310 pacientes, de los cuales, pues aquí lo están dividiendo en 2,413 que sí tuvieron obesidad abdominal y 897 que no tuvieron obesidad abdominal. Entonces es importantísimo, aquí, importantísimo que ustedes siempre incluyan la N en la cual ustedes están evaluando el grupo de interés que buscan presentar en su tabla. Entonces, esto les va a ayudar a interpretar también las frecuencias y los porcentajes. Ahora, vamos a la parte de evaluación por características o por variables, empezando por las variables continuas. Las variables continuas son relativamente fáciles de presentar. O sea, porque finalmente o presentas una medida de tipo promedio con la desviación estándar o presentas la mediana y el rango intercuartilar, ¿no? El reto radicaría en pues, saber qué tipo de distribución tiene la variable continua a presentar. Pero básicamente una variable continua, lo relevante es presentar obviamente el nombre de la variable
pero aunado a la unidad en la cual se midió esa variable continua. Entonces, como pueden ver aquí, aquí están presentando la edad, que es una variable continua, pero están presentando la unidad en la cual fue evaluada la edad. La edad pudo haber sido evaluada en meses, en días, por ejemplo, en el caso de algunos estudios en pediatría, en, por ejemplo, décadas, pero aquí, o sea, sí es importante especificar la unidad para las variables continuas, porque eso le va a dar una interpretabilidad a este número. Entonces, esto es lo que les comentaba. Se suele presentar una medida de tendencia central y de dispersión. Y dependiendo del tipo de distribución, se puede elegir ya sea por el promedio y la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartilar. Y en caso de que ustedes tengan una n pequeña, llámese una n menor a 20, se puede presentar como mínimos o máximos o como moda y esta medida de este rango. Entonces, digo, hasta ahí, digo, no tendría mayor chiste. O sea, creo que el reto sería identificar el tipo de distribución que tiene mi variable continua. Ahora pasemos con las variables categóricas. Las variables categóricas tienen una forma muy interesante de ser presentadas. Habitualmente, uno tiene que identificar el tipo de variable categórica que yo voy a presentar. Entonces, aquí voy a tener, a grosso modo, tres tipos de variables categóricas. Variables categóricas de tipo nominal, que pueden ser dicotómicas o politómicas, o variables de tipo ordinal. Entonces, empecemos por las variables dicotómicas. Las variables dicotómicas son relativamente sencillas de presentar, porque con que presentes una condición de interés, se puede sobreinferir que el resto de las personas no tuvieron la condición de interés. Entonces, veamos el caso de el sexo. Entonces, aquí en este estudio, pues digo, es una variable, el sexo de tipo categórica, binomial o dicotómica. Básicamente, aquí están presentando únicamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque se puede inferir que el resto del porcentaje corresponde a la otra categoría, que en este caso son los hombres. Entonces, es lo que les decía, en caso de las variables nominales dicotómicas, se puede presentar una sola condición, ya que se puede inferir el complemento. Entonces, ¿qué otras variables dicotómicas se les puede ocurrir que pudieran cumplir este caso muy similar al sexo? Para esto le voy a preguntar a esta Lía, si se encontraba por ahí. Sí. Entonces, ¿qué otros ejemplos de variables dicotómicas se te ocurren que puedan ser presentadas utilizando este formato? Como aquí lo vimos en el caso del sexo. Mm, aparte de mujer y hombre, pues si es, por ejemplo, de la etnia, que nada más fuera como caucásico o de otro tipo de etnia, excluyendo Ajá, otros tipos. ese podría ser. Mm, sino también, em, ¿qué otro de que nada más sea dos? Eh, si consume droga o abuso de sustancias o no, Ok, o, o si tiene un antecedente heredofamiliar de importancia, muy bien. pues sí, puras variables que sean de sí o no. Exacto. Y a ti, pues digo, ¿cuál de las dos condiciones te interesa presentar, la positiva o la negativa? Por ejemplo, en el caso de, tiene antecedente de uso de sustancias. La que sí tiene, Exacto, porque posteriormente pues me interesaría quizás hacer alguna asociación con mi principal variable de interés en el estudio. exacto, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, habitualmente se presentan, las condiciones positivas, ¿no? Entonces, vamos a poner el caso de diabetes o en general las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades, digo, son condiciones que pueden capturarse de manera dicotómica, ¿no? Tienes, no tienes una condición. Tienes hipertensión o no tienes hipertensión. Tienes diabetes, no tienes diabetes. Tienes dislipidemia, no la tienes, ¿no? Obviamente, digo, esto se puede prestar a muchos, controversias, pero básicamente tú puedes capturar una comorbilidad o el antecedente de una comorbilidad de manera dicotómica.
Entonces, una buena forma de incluirlo es la condición positiva. Tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes dislipidemia, y esto presentarlo en función de la positividad a esta condición. Entonces, esto, pues digo, no tiene mayor, digo, mayor, mayor ciencia que ver, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de las variables que pueden ser múltiples. Perdón, esto, como en el caso de las comorbilidades, pues son condiciones que no son mutuamente excluyentes, ¿no? ¿A qué me refiero a que no son mutuamente excluyentes? Vamos aquí al caso de la tabla de estos autores. Ellos evaluaron el antecedente de infarto, angina de pecho, cirugía percutánea, cirugía de bypass, fibrilación atrial, ¿no? Ahora, una persona que tuvo un infarto puede tener también angina de pecho, pues sí, ¿no? O sea, y también esa misma persona puede que tenga un antecedente de bypass. Entonces, como pueden ver, la suma de estos porcentajes nunca va a dar 100%, o es muy raro que dé el 100%, porque finalmente estas condiciones se pueden repetir en más de el mismo, perdón, estas condiciones se pueden repetir en el mismo paciente. Entonces, un paciente puede tener infarto, puede tener EBC, puede tener fibrilación atrial, otro paciente puede tener infarto, cirugía vascular y enfermedad arterial periférica. O sea, finalmente pueden tener múltiples condiciones dentro de este rubro de historia de eventos cardiovasculares. Entonces, también pueden ver la utilidad de presentar varias condiciones que se pueden agrupar dentro de una familia de variables, presentarlas como únicamente la positividad a esta condición. Porque, ¿qué pasaría si aquí vamos a pensar el ejemplo que puso esta Lía? Que dijo, pues yo sé que solo se puede dos condiciones, sí y no. Pues imagínense el porcentaje de sí y no para cada una de estas condiciones. Entonces, en lugar de tener 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables, o bueno, 11 filas, ahora voy a tener 22 filas que me evalúe el porcentaje de sí y no. Entonces, digo esto para simplificar también la presentación de resultados. Ahora vamos a ver el segundo tipo de variables categóricas que se pueden presentar en una tabla, que son las variables categóricas nominales de múltiples categorías, politómicas. Entonces, aquí entra el caso de la etnicidad. La etnicidad no tiene una forma, no tiene una jerarquía de ser presentado, ¿no? O sea, no es como que uno diga, pues voy a presentar primero a la categoría de otros, después a los caucásicos y después a los afroamericanos. En el caso de variables que no tengan un orden especificado o un orden en el cual ustedes a priori establezcan su forma de presentación, se pueden presentar en función de la categoría que más se repitió o que más frecuentemente se evaluó dentro de la población total. Entonces, en el caso de variables sin jerarquía o que son de tipo nominales politómicas, se pueden ordenar en función de aquellas que tengan una mayor frecuencia de presentación. Por ejemplo, aquí la raza blanca o la raza caucásica, pues tuvo la mayor proporción, seguida la raza afroamericana y al final la raza, bueno, los que se clasificaron como otro tipo de razas. Ahora, ¿qué pasa con aquellas condiciones que sí puedo ordenar? Por ejemplo, las variables ordinales. Estas se presentan habitualmente igual en la jerarquía que yo establezca a priori. Entonces aquí yo establecí que la categoría de, en el caso del tabaquismo, la categoría de nunca fumar es menor a la categoría de antecedente de tabaquismo y esta es mucho menor que el antecedente, perdón, de el tener tabaquismo actual. Entonces, como pueden ver aquí, estos autores ordenaron el tabaquismo en estas categorías y así es como ellos presentaron estos porcentajes. Ahora esto también lo hicieron para este constructo que ellos evaluaron de bebidas por semana. Entonces, como pueden ver, la primera categoría es la categoría más baja o la categoría de referencia. Entonces, la categoría de referencia habitualmente es la categoría que nosotros vamos a utilizar en un análisis para comparar
si hay una asociación en función de un grupo en específico. Esto espero que lo alcancemos a ver en el transcurso de este curso. Y bueno, finalmente está la evaluación estadística que habitualmente busca complementar si existen diferencias entre grupo A con grupo B. Entonces aquí de manera muy simplificada buscamos añadir un parámetro, un número que nos permita saber o complementar si hay una diferencia entre grupo A y grupo B. Entonces habitualmente incluimos el valor P como nuestro parámetro que nos permite evaluar una diferencia entre el grupo A y grupo B. Entonces, de manera muy simplificada, se puede decir que un valor P menor a 0.05 indica diferencias entre parámetros dentro de los grupos a evaluar. Entonces, ya para acabar, les muestro el pie o qué es lo que se incluye habitualmente en el pie de tabla. Habitualmente se añaden anotaciones que permiten interpretar o permiten ayudar al lector a interpretar de mejor manera el contenido de la tabla. En este caso, estos autores añadieron como pie de tabla que los valores se expresan en promedio y desviación estándar o en porcentaje. Y esto ayuda mucho para saber cómo es que se interpretan los números que se encuentran en cada una de las variables que incluyeron. Pueden incluir también simbología específica para realizar alguna anotación dependiendo de la variable en cuestión. Y finalmente, las abreviaciones suelen incluirse en un orden descendente, es decir, que primero van las que tengan un orden, se tienen que ordenar en un orden alfabético las abreviaciones, dependiendo de si se utilizaron en la tabla. Entonces, básicamente ese es un resumen muy general de cómo se presentan tablas descriptivas. Ahora sí, con esto, vámonos a el código de R que les traigo para esta sesión. Ahora sí. Creo que ahí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Súper. Bueno, entonces para esta clase o para este tutorial vamos a utilizar 6 paquetitos que son fundamentales, particularmente estos dos. El paquetito de GT Summary y el paquetito de Data.table. El paquetito de FlexTable también se los recomiendo fuertemente instalarlo porque a partir de este paquetito vamos a poder exportar nuestras tablas descriptivas de R a un formato de tipo Office, llámese Word o PowerPoint. Pero bueno, el objetivo de este tutorial es que vean que se pueden construir tablas como las que propusieron estos autores. Se puede construir este prototipo de tablas utilizando R. Entonces, bueno, vamos a empezar este tutorial. Vamos a cargar primero nuestras paqueterías, lo vamos a utilizar en esta clase. Como punto de buena práctica, vamos a, y esto sí es un punto donde sí hay mucha importancia de definir un directorio de trabajo. Vamos a redireccionar nuestro directorio de trabajo a una carpeta donde yo sé que van a salir nuestros resultados de este análisis. Y posteriormente vamos a cargar nuestra base de datos y para este ejemplo vamos a utilizar el conjunto de datos de la corte de Frank. Entonces creo que hasta ahí todo bien, no es nada que no hayamos visto previamente. Entonces para este tutorial les voy a presentar 2 paquetitos clave. El primero de ellos es el paquetito de FlexTable. FlexTable me va a permitir hacer una representación gráfica y exportable. Ay, por supuesto, Ricardo. Ahí se ve perfectamente. Sí, ya se ve bien. Súper. Entonces, FlexTable es un paquetito que va a generar una representación gráfica y exportable de tablas en diversos contextos. En este contexto vamos a utilizarlo para tablas descriptivas, pero sepan que también se pueden utilizar para tablas que ustedes generen a partir de data frames. Entonces, vamos a verlo con un ejemplito muy, muy rápido. Entonces, aquí en este comando de la línea 34, en el objeto de F1,
yo lo que busco es generar un data frame, aquí como un ejemplo, de los primeros 5 elementos o las primeras 5 filas de las 2 primeras variables que yo tengo en mi base de datos de Framingham. Entonces, como pueden ver aquí, tengo el ID del 1 al 5 y la segunda variable es si corresponde a el sexo, ya sea hombre o mujer. Aquí están codificados 1 como hombres y 0 como mujeres. Ahora vamos a ejecutar la función de FlexTable. La función de FlexTable, como pueden ver aquí, me abrió un elemento en la pestaña de Viewer que me permite ver de manera visual el data frame que yo aquí generé dentro de un objeto que yo puedo darle zoom y pues poder visualizar como un elemento aparte. Y este elemento entonces yo lo puedo exportar para poder presentarlo en el contexto que a mí me plazca. Ese es el concepto fundamental de utilizar el paquetito de FlexTable. Básicamente generar un formato tabular, en este caso un formato de un data frame de 5 elementos por 2 columnas, o de 5 filas por 2 columnas, y poderlo exportar como un objeto aparte y esto eventualmente exportarlo en un formato de Office que a mí me interese presentar para otros fines. Entonces vamos a pensar que yo quiero presentar las características de mi muestra en función del sexo. Entonces aquí yo tengo mi condición de table y mi función para evaluar la frecuencia de hombres y de mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo encierro esta función dentro de la función de FlexTable? Entonces FlexTable me va a marcar un error. Entonces me va a marcar un error porque FlexTable únicamente puede trabajar con formatos tabulares o con formatos a tipo de data frame que yo especifique de manera previa. Entonces vamos a pensar que yo esta función de table, ahora yo la evalúo en función de un data frame. O sea, yo lo fuerzo a que sea un data frame. Yo lo guardo como el vector de sexo y ahora yo tengo un data frame que incluye en mi columna 1 mi condición de 0 y 1 y la frecuencia. Vamos a ponerle un nombre y ahora sí, aplicarle la función de FlexTable. Y como pueden ver aquí, yo tengo ahora una tabla en la cual me evalúa en mi primera columna mi categoría y la frecuencia de esta categoría. Y yo le puedo añadir o empezar a añadir ciertos atributos, por ejemplo, el título de esta pequeña tabla, o un pie de figura, y eventualmente añadirle ciertos pies de nota. Entonces, básicamente ese es el fundamento del paquete de FlexTable. Permitir visualizar una tabla que yo generé a partir de un data frame y a partir de este objeto exportarlo a un formato de Office. Entonces, esto, pues, digo, nada más para que conozcan la función de FlexTable, pero la joya de la corona que quiero traerles en esta clase es el paquetito de GTSummary. GTSummary es un paquetito relativamente reciente. Cuando digo reciente, pues tendrá a lo mucho unos 5 años de creación. Entonces les voy a dejar es porque en realidad es una página entera dedicada a este paquete. Les voy a dejar la liga en el grupo de WhatsApp. Pero básicamente el objetivo de GTSummary es generar tablas descriptivas a partir de simples comandos que se acomodan utilizando una estructura del Tidyverse. Entonces, aquí pueden ver un tutorial de cómo es que se utiliza el paquetito de GTSummary. Entonces, quiero que entendamos la estructura básica del paquetito de GTSummary y cómo este puede ser acomodado utilizando una arquitectura de FlexTable. Entonces, aquí yo tengo mi objeto que se llama Fram, que incluye los datos de mi corte de Framingham. Y de aquí yo voy a concatenarla con un pipeline
voy a concatenar la función de select para que únicamente seleccione 5 variables. El sexo, la edad, la diabetes, la educación y el colesterol total. Ahora, después de después de esta selección de estos comandos, le voy a concatenar la función de table summary. Y quiero que vean la magia. Aquí lo voy a exportar como un elemento aparte. En automático, si yo le doy a la función de table summary una serie o un número de variables que a mí me gustaría presentar, en automático la función de table summary me va a presentar en su gran mayoría correctamente, pero me va a presentar las medidas descriptivas apropiadas para el tipo de variable que yo tenga en mi base de datos. Entonces quiero que vean, aquí tengo mi variable de sexo, pero aquí solamente me aparece como male. Aquí tengo mi variable de edad, mi variable de diabetes, mi variable de educación y mi variable de colesterol total. Entonces, para esto me gustaría que Edgar, si se encontrará por ahí. ¿Una semana? Sí, ¿Te encontrarás por ahí, doctor, ¿me Edgar? escucha? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, ok. ¿Qué le ves de rara a esta tabla? Este, pues que los porcentajes no cuadran, ¿no? Creo. Bueno, bueno, no los, A ver, ¿en cuáles no cuadrarían? o sea, el total sería 100, es que no los he visto. Ajá, pero ¿en qué variable sería el caso? En educación, ¿no? A ver. Para empezar, ¿la educación qué tipo de variable es? Pues podría ser, por ejemplo, ordinal, dependiendo de si lo catalogas, por ejemplo, de primaria, secundaria, etcétera. Exacto, exacto, ¿no? Entonces aquí te lo está presentando en función de la categoría más baja primero, ¿no? Entonces, 41 más 30 más 16 más 11 más 2.5 suma 100 puntos, suma el 100%, o sea, de seguro hay por algunas cuestiones decimales, pero finalmente suma el 100%. Ok, ¿qué más le ves de raro a esta tabla? Pues que el colesterol, o sea, o sea, no te pone como una medida de tendencia central. Ajá, ¿cómo te lo pone? O sea, como cada observación, ¿no? O sea, Exacto. Entonces ahí tenemos un error, ¿no? De esta tabla. O sea, que la variable que yo esperaría que se presentara como con una medida de tendencia central y de dispersión, me lo va a mostrar como frecuencia y porcentaje. Excelente, Edgar. Griselda, si se encontrara por ahí. ¿Qué otro elemento te gustaría mejorar dentro de esta tabla? O sea, básicamente te pregunto, si esta tabla sería la tabla final que te gustaría presentar en tu artículo. Me gustaría también añadir el estadístico de P para ver realmente la implicación del factor. Ok, pero considerando que ahí el estadístico P podría servirte si buscas comparar una característica entre dos grupos, ¿no? Aquí solo tienes un grupo, que es la población total, o sea, la N que tú evaluaste dentro de tu estudio. ¿Qué más te gustaría modificar de esta tabla? Y me gustaría, por ejemplo, además de poner la descripción de qué significa 1, 2, 3, 4 en Ajá, educación, rangos en colesterol, muy como bien, agrupar un poco más la información para que sea fácil de leer. muy bien. Aquí ya dijiste dos puntos clave. Uno de ellos es, pues, ¿qué quiere decir el 1? ¿Qué quiere decir el 2? ¿Qué quiere decir el 3? De la variable de colesterol, pues a ti te interesa no solamente evaluar tu medida de tendencia central y de dispersión, sino que también te podría interesar evaluar el rango. Y pues alguien no me ha dicho el nombre de las variables, pero, o sea, está
bien visto que solamente incluyen el nombre de la variable que ustedes pusieron en su estudio. Por ejemplo, TOT-CHOL. Si yo no les digo que es colesterol total, probablemente ustedes digan, pues, ¿qué es TOT-CHOL? O sea, este sería el nombre de la variable que al final les gustaría que se quedara en su tabla. Por supuesto que no. Entonces, para esto les interesaría ya modificar ciertos puntos. Que si la etiqueta, que si el nombre de la variable, que si quieren incluir algún tipo de estadístico de dispersión o de tendencia central. Edgar, no sé si quieras complementar con algo más. Ah, sí, no sé si ya lo mencionaron, es que estoy teniendo un poco de problemas, pero también, o sea, podría ser agregar las unidades en que lo midieron, por ejemplo, en los años, en la edad, que si lo midieron en años y, por ejemplo, en el colesterol también en qué unidad está, o etcétera. Exacto. Entonces, esto también te ayudaría a interpretar pues el número que está aquí, ¿no? Porque aquí sí, o sea, digo, ustedes tal vez puedan inferir que el colesterol, digo, la edad está en años, pero el colesterol total, digo, puede estar ya sea en miligramos sobre decilitro o en milimolas sobre litro. Entonces, aquí pues les interesaría cambiar muchas otras cosas. Entonces, vamos a empezar primero eliminando los typos. Los typos van a ser elementos que ustedes tienen que hacer una depuración previa de su base de datos para que todos estos comandos de GT Summary puedan ejecutarse de manera apropiada. Entonces, en el caso de las variables continuas, lo más seguro es que haya algún typo o algún error de dedo, sobre todo que si hayan incluido algún punto. Por ejemplo, el NA en lugar de que sea un NA, o una celda vacía, alguien haya puesto un NA como letra. Entonces, aquí yo puedo forzar que mi variable continua sea en realidad una variable continua utilizando la función asNumeric. Entonces, lo que va a hacer esta función es que me va a forzar a que mis variables que yo sé que tienen que ser continuas, me las muestre como variables continuas. Entonces, una vez de que ejecute este código, vamos a repetir mi tabla. Y entonces, como pueden ver, ahora ya mi variable de TOT-CHOL, que es mi colesterol total, ahora sí está presentada como una variable continua y por ende se puede presentar como una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Ahora, ¿qué más me interesaría? Pues como bien me dijo su compañera, que pues aquí me interesa saber qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4, ¿no? Entonces, esto aplica para variables de tipo categóricas ordinales o politómicas, en las cuales pues me interesa saber si hay múltiples categorías, pues a qué hace alusión ese etiquetado de esas categorías. Entonces, esto yo lo puedo hacer con mi función de factor. Mi función de factor lo que puede ayudarme a hacer es primero tratarme mi variable categórica por jerarquías. Entonces aquí yo le voy a poner que las jerarquías a seguir sean 1, 2, 3 y 4 y que las etiquetas que yo le voy a asignar sean las siguientes. Que mi condición 1 sea mi condición con la etiqueta de primaria secundaria, mi condición 2 sea mi condición de preparatoria, mi condición 3 sea mi condición de universidad y mi condición 4 sea mi condición de posgrado. Entonces vamos a repetirlo. Ahora sí. Con esto ya en lugar de presentarlo como 1, 2, 3 y 4, ahora yo lo estoy presentando como primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. Y pues aquí hay una variable de desconocidos que representan aquellos sujetos que obviamente no van a tener mediciones en mi base de datos. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer explícito el conteo de mis valores perdidos dentro del porcentaje? Entonces, como pueden ver, aquí el porcentaje de valores perdidos no está incluido. De hecho, si ustedes suman el porcentaje de estas 4 condiciones, les va a dar el 100%. Pero esto es una interpretación a medias, porque si se dan cuenta, están excluyendo a los valores perdidos. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero contar dentro del porcentaje a estos valores perdidos de la variable de educación?
Entonces, yo con la función del paquetito forecats fc explicit-na, yo puedo hacer que ahora se reconozcan a estos valores perdidos como una quinta condición, que es la condición de los valores perdidos. Pues vamos a repetir ahora mi tabla. Mm, Ahora sí. Como pueden ver aquí, ahora mis valores perdidos me los contabiliza dentro del porcentaje total de mediciones dentro de mi muestra total. Ahora, ¿qué otra condición me interesaría evaluar? Como bien lo dijo este Edgar, pues el nombre de la variable y también la unidad de la medición. Para esto, vamos a utilizar la función setAttribute, que me permite establecer una etiqueta a mi variable. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la variable de sexo. Yo ya sé que mi variable male me va a medir mi condición de si es hombre o mujer. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo una etiqueta que se llame sexo? Y aparte le ponga entre paréntesis que va a estar evaluada en la n y el porcentaje. Vean qué pasa si yo corro esta línea. Vean lo que pasó. Ahora, en lugar de que esté como male, ahora me va a incluir un nombre que yo le dé a esta variable y me va a incluir, en este caso, la forma en la cual está presentada o estos números, en la frecuencia y el porcentaje. Vamos a ponerlo ahora para el caso de la edad. Entonces, en el caso de la edad, ahora yo le estoy especificando que se llame edad, mi variable, y lo que se encuentre en paréntesis sea la unidad de medición, que en este caso es en años. Puedo hacer lo mismo para mi condición de diabetes, educación, colesterol total. Y aquí tengo repetido la edad. Y vean, ahora el nombre de la variable cambió de acuerdo a como yo se la puse. Y esto puede ser a conveniencia de ustedes. Educación en la muestra de estudio. Colesterol total. Por colesterol total en plasma. Vamos a pensar. Entonces, si ustedes vuelven a correr estos comandos, en automático me va a cambiar el nombre de la variable como se presenta en mi tabla descriptiva. Entonces, bueno, esto va a ser obviamente a conveniencia de ustedes y obviamente a conveniencia de cómo quieran presentar sus variables en su tabla descriptiva. Ahí. Vean. Entonces, como pueden ver aquí, su tabla descriptiva ya va agarrando más forma, porque en lugar de tener una tabla en la cual pues, tienen la variable sin un nombre específico, tienen las categorías como 1, 2, 3 y 4, y posiblemente tengan algún tipo de typo, pues ahora ya la pueden reformar para que esto vaya agarrando mejor forma de presentación a una tabla final. ¿Dudas con este apartado? No, todo bien. Súper. Bueno, vamos a pasar a la penúltima sección de esta clase, que trata acerca de algunos parámetros que se pueden modificar de la función de Table Summary. Entonces, tenemos varios comandos que se pueden añadir dentro de la función de Table Summary para especificar algunas condiciones que a mí me podrían interesar. Por ejemplo, vamos a pensar que yo solo quiero mostrar los valores perdidos en aquellas variables que realmente la pudieran llegar a presentar. Entonces vamos a correr esta primera línea. Si yo le añado el subcomando missing igual a if any,
me va a presentar aquellas variables que únicamente, pero me va a presentar las variables y aparte me va a crear un apartado de valores perdidos que pudiera llegar a tener esa variable. Y si quiero que siempre estén reportados, solamente lo cambio a un subcomando de always. Entonces vean acá. Acá me va a mostrar, acá me va a mostrar para cada una de las variables si tiene valores perdidos. Por ejemplo, si el sexo tiene valores perdidos, si la edad tiene valores perdidos, si la condición de diabetes, etc. Entonces, pues esto para en caso de que quieran presentar sus valores perdidos en caso de que exista en su tabla de descriptiva. Ahora vamos a pensar que quieren cambiarle, en lugar de que se presente, vamos a pensar, su variable ustedes le pusieron como sexo, vamos a pensar que ustedes ahora quieren nombrarla como otra forma, como hombres únicamente. Y quieren presentar la edad, pero vamos a pensar que quieren presentarla como edad en años. Entonces, con la función o la subfunción de label, ustedes pueden, dentro de una vector de concatenación, presentar la variable que ustedes quieren cambiar la etiqueta y la etiqueta que ustedes quieren cambiar. Hombres, mi muestra. Vamos a pensar. Entonces, vean, ahora, en lugar de tenerla como antes, como sexo, coma, entre paréntesis, n, coma, porcentaje y edad, coma, entre paréntesis, año, ahora lo tienen como hombres, bueno, como la etiqueta que ustedes la pusieron o como edad en años. Entonces, si ustedes quisieran cambiar de manera manual el nombre de la etiqueta de su variable, aquí esta es otra forma de poderlo hacer. Ahora vamos a pensar que quieren presentar sus números redondeados a 2 decimales, a 3 decimales o a las decimales que ustedes quieran presentar. Con el subcomando de digits, ustedes lo pueden hacer. Aquí, si se dan cuenta, estoy poniendo el subcomando digits igual a un vector de concatenación y adentro puedo especificar, si quieren darle la función de help a la función de table summary, pueden ver las variantes de la función de digits. Pero básicamente, con este comando, yo puedo establecer el número de decimales que yo quiero incluir en mi presentación de resultados. Entonces aquí yo presentaría mis datos utilizando los decimales, puedo hacerlo a 3 decimales. Vamos a pensar un caso bien bizarro. A 9 decimales. A ver si me lo corre. Vean. Obviamente, esto es útil para cuando las mediciones son muy pequeñas, es decir, cuando tengo centesimales, milesimales, etcétera, ¿no? Bueno. Y finalmente, ¿qué pasaría si yo quisiera cambiar o forzar el tipo de variable? Por ejemplo, forzar una variable continua a una variable de tipo categórica. Con el subcomando type lo puedo hacer para ahora presentar aquí, en este caso, mi variable de colesterol total como una variable categórica. ¿Qué pasaría si yo quisiera presentar en el caso de las variables categóricas el porcentaje en función de las filas? Porque aquí. Porque si se dan cuenta, el porcentaje está en función de mi grupo de agrupación, ¿no? O sea, está en función de la columna. Pero ¿qué pasaría si mi porcentaje ahora estuviera en función de mis filas? Es decir, que estuviera en un formato horizontal. Esto yo lo puedo especificar con la subfunción de percent y especificar que ahora el porcentaje esté por filas. Vean a lo que me refiero. En lugar de tener un porcentaje por columna, ahora me va a mostrar el porcentaje por fila. Aquí pues todo es 100% porque solo tengo un grupo de agrupación. Y aquí, este es el punto que quería que viéramos. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de presentar... adelante, Calderón.
Sí, Doc, nada más una duda. Los números que están en edad de 42 y 56, ¿qué significan? Ah, qué bueno que me lo preguntas. Aquí por default, o sea, si, si yo corro, allá. Si yo corro esto, o sea, como un ejemplo muy, muy burdo de mi tabla descriptiva preliminar, por default, todas mis variables continuas me las va a presentar en mediana y rango intercuartilar, por default. O sea, aquí yo ya sé que es una variable de tipo continuo, esta también. Y por default, aquí de hecho la etiqueta está mal. Por default me lo va a presentar el número que está fuera del paréntesis como la mediana, este primer número como el cuartil 1 y este segundo número como el cuartil 3. Y en conjunto, esto es el rango intercuartilar. Entonces, por default me lo va a presentar como mediana y rango intercuartilar. Pero hacia allá iba. ¿Qué pasaría si yo quiero presentarlo como promedio y desviación estándar? Aquí. ¿Qué pasaría si yo en lugar de que me lo presente, vamos a pensar la edad como un promedio y desviaciones, perdón, como mediana y rango intercuartilar, yo quiero que me lo presente como promedio y desviación estándar? Entonces, para esto, yo puedo utilizar el subcomando de statistics y listar todos los elementos continuos que quiero que me presente de acuerdo a la medida de dispersión o a medida de tendencia central que yo quiera incluir. Entonces, vean, aquí no son corchetes, son, bueno, sí, como un tipo de corchetes, pero bueno, finalmente aquí entre corchetitos, yo voy a especificar que primero me presente el promedio. Aquí, si se dan cuenta, hay un paréntesis implícito y quiero que dentro de este paréntesis me muestre la desviación estándar, únicamente de mi variable de edad. Entonces, vean, como yo solo especifiqué que esta condición solamente fuera cierta para la edad está presentada en promedio y desviación estándar y el colesterol total está presentado en mediana y rango intercuartilar, ¿no? Vamos a pensar que quiero que sean las dos. Entonces aquí incluyo la edad y el colesterol total. Y en automático me va a cambiar la edad y el colesterol total en un promedio y desviación estándar en su forma de presentación como medida de tendencia central y de dispersión. Entonces, como pueden ver, esto es útil dependiendo de la distribución del tipo de variables que ustedes ya tendrían que haber evaluado antes de presentar este tipo de tablas. Entonces, vamos a pensar que ahora quiero presentar la mediana y el mínimo y el máximo para presentar el rango. Entonces, como pueden observar, déjenme ir por un poquito de agua. Aquí yo tengo, entre corchetitos, la mediana y entre paréntesis, el comando de el mínimo separado por una coma, aquí para que lo vean más claro. Quiero que me muestre el mínimo y el máximo. Y únicamente para la edad. Entonces vean, aquí me presentó la mediana y aquí está el mínimo y el máximo. Entonces, como pueden ver aquí, el valor mínimo fue 32 y el valor máximo fue 70, ¿no? Y entre ambos se puede sacar o se puede inferir el rango. Y vamos a pensar en un caso muy específico donde solo quiero evaluar la presentila. Pues igual yo puedo evaluar con una P la presentila a la cual yo quiero hacer alusión. Aquí yo estoy haciendo alusión a la presentila 10 y a la presentila 90. Entonces, vean, únicamente para la edad me lo voy a presentar como promedio y la presentila 10 y la presentila 90. Entonces, habitualmente los datos se presentan ya sea en promedio y desviación estándar o mediana y rango intercuartilar.
¿Qué otra forma explícita de ponerlo? Es ponerle la presentila 25 y la presentila 75. Y vean, ya con eso yo aquí tengo la mediana, la presentila 25 que corresponde al cuartil 1 y la presentila 75 que corresponde al cuartil 3. Entonces esto yo lo podría aplicar en caso de que quisiera cambiar la forma de presentación de mis datos continuos. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera presentar únicamente el porcentaje de mis variables categóricas? Por conveniencia, me va a presentar siempre la frecuencia, perdón, la frecuencia y el porcentaje dentro de mi variable continua. Pero si yo le especifico que únicamente me presente el porcentaje de esta forma, vean, ahora en lugar de que me presente la frecuencia, me va a presentar únicamente el porcentaje. Entonces vamos a crear una tabla final considerando todos estos elementos que ya hemos visto. Aquí, hasta este punto, miren, yo voy a presentar únicamente el sexo, la edad, el estatus de diabetes, la educación y el colesterol. Yo quiero que mis etiquetas de hombre, perdón, la etiqueta de sexo se llame así y mi etiqueta de edad se llame así. Quiero que sea a un solo dígito y quiero que la edad solamente se presente en promedio y desviación estándar. Y vean, aquí ya me presentó la edad en promedio de desviación estándar, redondea un solo decimal y el resto de las condiciones que ya hemos visto. Yo puedo hacer modificaciones estéticas a este boceto de tabla, por ejemplo, que las etiquetas estén sombreadas en negritas. Yo puedo añadir un título a la segunda columna de mis variables. En este caso aquí yo le puse la etiqueta de muestra. Yo le puedo cambiar este header o este elemento que está abajo de la primera, perdón, del título de la segunda columna. Vamos a pensar que en lugar de que sea n mayúscula igual a 4240, quiero que sea n minúscula. Yo puedo cambiarle el título utilizando la función de modify caption para que ahora quede como el título Estudio Framingham. Y yo puedo añadir un pie de tabla para que ahora yo pueda añadir cómo es que se están presentando los datos. ¿Ok? Ahora, lo bonito de esto es de que yo lo puedo guardar como un objeto común y cualquiera, y este objeto posteriormente pasarlo a un formato de flex table. Y vean, el formato de flex table ahora me lo va a permitir exportar a un formato de tipo docs, que es un formato de tipo Office. Entonces vamos a exportar. Y ya con esto, si me voy a mi directorio de trabajo, donde tengo donde yo redireccioné que salieran mis resultados. Vean, me creó un archivo que se llama table-1. Y vean, aquí ya tengo un borrador de tabla descriptiva que yo hice a partir de R. Entonces ya con esto yo ya puedo cambiar algunas cuestiones de ortografía y demás, ¿va? Bueno, entonces vamos a ver por último el caso de cuando yo tengo dos grupos de comparación. Esto ya es muy, muy breve. Vamos a pensar que yo quiero ahora comparar mis características por una condición, en este caso por gente con diabetes y sin diabetes. Entonces, esto es muy fácil porque yo solamente tengo que añadirle el subcomando de by y en automático la función de table summary me va a estratificar mis condiciones en gente con diabetes y sin diabetes.
Entonces, vean, en automático me va a estratificar en una columna la gente con la condición 0 de la variable diabetes y la gente con la condición 1 en la variable de diabetes. Y en automático me va a estratificar todas mis condiciones. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera añadir una columna donde me muestre la población total? Yo le puedo añadir el comando add overall y vean. Tengo mi muestra total y tengo mi división entre gente sin diabetes y gente con diabetes. Se la voy a quitar para hacer lo más posible la homologación a esta tabla que vimos en el artículo de Jack. Entonces, como pueden ver, aquí todavía le puedo modificar ciertas cosas. En lugar de que sea 0 y 1, yo puedo cambiarle esta etiqueta. Esta etiqueta se la puedo cambiar con la función de factor para que ahora, vean, pueda decir que la condición de 0 sea una condición negativa y la condición de 1 sea una condición positiva. Y esto yo le puedo cambiar la etiqueta como yo quiera. Sin DM2 con DM2. O sea, aquí la etiqueta, vean, se la voy a poder asignar como yo considere. Entonces vamos a conservar el formato que pusieron en el Jack. Menos y más. Igual aquí menos y más. Ahora, vean, esto es lo mismo que que estaba en el código previo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera añadir un valor P de comparación? Vean, con la función de add-pi, en automático me va a elegir la mejor prueba perdón, la prueba correspondiente para comparar las condiciones dependiendo del tipo de variable. Entonces, esto ya lo habíamos visto en las clases previas. Para comparar variables categóricas, pues habitualmente se utiliza una prueba de G cuadrada, y para comparar variables continuas, dependiendo del tipo de distribución, se puede utilizar una prueba de TED-Student o una prueba de Udemann-Winnie-Wilcox, ¿no? Entonces, ven, aquí ya me está haciendo o ya me está mostrando el valor P de la comparación de esas dos pruebas. Ahora vamos a combinar todos los elementos que vimos. Vean, aquí le vamos a poner negativo, positivo y vean. Aquí qué iba a ser, qué iba a ser, qué iba a ser. Se me olvidó. Ya me acordé. O sea, vamos a combinar un elemento que ya habíamos visto en la sección previa para que solamente me muestre el porcentaje en el caso de las variables categóricas. Entonces yo aquí, vean, dentro de la función table summary, yo le añado el comando statistics y que todas mis variables categóricas se presenten como porcentaje nada más. Bien, vamos a pensar que yo quiero que en lugar de que las variables continuas sean mediana y rango intercuartílico, all continuous, virgulilla, y que sean como mediana y entre paréntesis la desviación estándar. Vean, ahora ya me presentó la edad en promedio y desviación estándar para todas mis variables continuas.
Con esta función yo puedo añadir el valor P, puedo añadirle etiquetas negritas para que se contraste mejor las variables que yo busco comparar. Puedo ponerle un header arriba de la condición de las columnas que yo busco comparar. Puedo ponerle con esta función un título a mi tabla y con esta última función añadirle pies de figura para que yo especifique que los datos continuos se muestran en promedio y desviación estándar o mediano rango intercuadrilar o los datos categóricos en frecuencia o porcentaje o solamente porcentaje. Ok, y esto lo voy a guardar en un objeto que se llame tab.2. Pues como pueden ver, esta tabla, este formatito de tabla, ya se asemeja por mucho a la tabla que yo les traigo como ejemplo de este artículo de el Jack. Pues como pueden ver, aquí tengo mis condiciones categóricas, como lo es el sexo, mi edad, como aquí lo están mostrando, mis condiciones categóricas ordinales, aquí mostrados por la categoría de referencia o la categoría más baja, y aquí me falta un ejemplo de condiciones dicotómicas. Vamos a poner aquí la... ah, bueno, dejémoslo así por el momento. Entonces ya este objeto yo lo puedo transformar a un objeto flex table y posteriormente guardarlo como un documento que se va a llamar tabla-2. Y ahora sí, quiero que la vean cómo es que sale de R. Y vean, este documento ya es una tabla que yo puedo presentar como una tabla descriptiva dentro del estudio de interés. Entonces, como pueden ver, no es tan difícil. O sea, la realidad es de que es una cuestión muy, muy sencilla de presentar, siempre y cuando tengamos bien claro qué es lo que vamos a presentar en mi tabla y tener claro algunos conceptos básicos de mi paquetería de GT Summary. Entonces, no sé si tengan hasta este momento dudas o preguntas antes de acabar la clase. No, doctor, todo bien. Todo bien. Súper. Una pregunta medio simple, Doc. Nada más, para esta parte de hacer las categorías, ¿se puede hacer también con más de una? O sea, ¿se puede hacer con tres o las que sean, mientras sea categórica? Por supuesto que sí. Entonces, Y tiene que ajá, estar, ¿y tiene que estar como numérica o tiene que estar, puede ser una variable de texto? como de texto. Ah, bueno, una que no sea numérica. Ajá. Por ejemplo, que diga, no sé, o sea, si tiene tres categorías como alto, bajo, mediano, y si las tres están iguales, ¿la maneja como categórica automáticamente el programa? Exacto, o sea, acuérdate que solo hay dos tipos de variables, categóricas y continuas, ¿no? Entonces, las categóricas puedes tener las de tipo politómicas o multinomiales, es decir, tienes varias categorías que no necesariamente tienen un orden esclarecido, ¿no? Entonces, vamos a poner el caso de el tabaquismo. Mm, Current smoker, no. Pues el caso de la educación que ya la tengo aquí clasificada. Entonces vamos a pensar que ahora en lugar de que yo quiera poner mis características por una condición dicotómica, aquí, Julio, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora, en lugar de que tú digas, bueno, la voy a estratificar por mi variable de diabetes, ahora lo voy a estratificar por mi condición de educación, ¿va? Entonces, si quieres, corramos todo esto. Ve. Ahora ya me puso mi tabla descriptiva en función de mi variable de educación. Entonces, aquí tengo mi primera columna de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado y mi categoría extra que son los valores perdidos. Obviamente, pues aquí si te interesa evaluar la educación como tu variable de estratificación, tienes que categorizar y ordenar y poner las etiquetas en función de esta forma de presentar la información, ¿no? Por ejemplo, aquí diabetes,
Por ejemplo, aquí yo lo puedo ordenar fácilmente. Label, concatenar. Dijimos que mi variable diabetes. Listo, ¿no? Entonces ve. Y pues esto de negativo positivo, pues esto se lo añadí como un vector aparte, ¿no? Entonces esto se lo puedo quitar. Entonces ve, tienes tus mismas características que a ti te interesó evaluar por estratificadas por educación. Y puedes aplicarle lo mismo, añadir un valor P, añadir negritas a las etiquetas. Vamos a pensar aquí que tú conservaste esta misma estructura. Ahora, en lugar de que sea diabetes, ¿cómo te gustaría llamarle a esta variable, Julio? Pues educación, ¿no? Escolaridad. Escolaridad, me gusta. Escolaridad. Entonces, aquí ya le cambias en lugar de diabetes, educación. Ya tienes el título de escolaridad. Y pues en lugar de que sea tabla 1, características descriptivas de la población Framingham por diabetes, aquí vamos a ponerle por categorías de escolaridad. Y ve, ya te añade tu título, tu variable que vas a mencionar para estratificar tu tabla. Obviamente te va a hacer una comparación en función del tipo de variable. Aquí ya te está diciendo qué tipo de prueba utilizó. Una prueba de G cuadrada en el caso de las variables categóricas o una prueba de Kruskal-Wallis para el caso de las variables continuas, ¿no? Y pues aquí, o sea, obviamente pues tú ya tendrías que saber cómo se interpretan estos valores P en función de estas pruebas, ¿va? Y pues bueno, esto obviamente lo puedes guardar como un vector. Vamos a pensar ta.3. Te copias este codiguito. Ta.3. El codiguito que te copiaste. Y ahora lo vas a guardar como tabla 3. Te vas a tu directorio de trabajo y en automático te va a guardar ese objeto como un objeto de tipo Word. Y aquí tienes tu tabla. Digo, evidentemente aquí todavía le puedes hacer varios ajustes, por ejemplo, que el documento esté formato horizontal para que pues obviamente quede mejor presentado, ¿no? Pero esto ya es una cuestión de estética y de cómo se presenta la información en un PowerPoint. El objetivo es generar la tabla descriptiva. Bueno, no sé si con esto contesté a tu pregunta, Julio. Y Doc, la verdad es que me acaba de iluminar mucho. Normalmente hacía uno por uno y es un despapalle luego hacerlo. Sí, la verdad es que este paquetito igual fue un parteaguas cuando lo encontré. Digo, te simplifica mucho la elaboración de reportes descriptivos cuando estás un poco apurado de tiempo. Bueno, no sé si alguien más tenga una duda.